algunas entrevistas con esta temática. Y ya tenemos al primer invitado de la tarde, me refiero a Fernando Cabrera, que para mí es un honor recibirlo acá en el living. Le dije antes de estar al aire, yo nunca lo había entrevistado y era uno de mis pendientes. ¿Cómo puede ser que a una de las figuras más importantes de nuestra música no he tenido la posibilidad de charlar? Así que muchas gracias por el tiempo, un gusto enorme que estés acá. Un gusto el mío. Mucho gusto. Fernando, estás en un momento de mucha efervescencia, de mucho trabajo en Argentina, en un momento como de recomenzar, y me imagino que debe ser bien estimulante eso de acercarte a público nuevo, ¿no? Después de tantos años de trayectoria. Lo has dicho, muy estimulante. Recomenzar no sé si diría, porque en todo caso el recomenzar se me ha presentado a lo largo de toda mi vida de forma permanente. Bueno, está bueno. Un recomienzo cada vez, cada año, cada tantos meses, siempre estás reorganizándote y empujando un poquito más para adelante. Pero sí, las visitas a Argentina, que ya en los últimos años se volvieron bastante habituales, me dan muchas cosas, me dan de distinto tipo, porque es del trabajo, por supuesto, una cuestión profesional que ha venido a ampliar mi expectativa laboral, por supuesto. Pero también, bueno, la sorpresa a veces de estar en una ciudad, pequeñas ciudades, a veces. Pasa que Argentina tiene tanta gente y tanta geografía, ¿no? Claro. Que yo no sé qué cantidad de ciudades debe haber, como son, por ejemplo, nuestras capitales acá del interior, una ciudad de 50.000 habitantes, suponete, un poco más, un poco menos, y capaz que hay 200 ciudades así en Argentina. Sí, sí. Y he ido a infinidad de esos sitios, siempre te encontrás con no solamente calidez de cómo te reciben, sino conocimiento del trabajo. Gente que tiene todos tus discos, que sabe las canciones, que cantan de memoria las letras. Periodistas también sumamente informados y especializados en lo que hago yo, lo que hacemos todos los colegas uruguayos. Hay un fervor que ya tiene unos cuantos años por la música uruguaya, ya tiene un enorme respeto. Tienen un cariño inmenso por todo el país, ¿no? Totalmente, y que habla de alguna forma de nuestra hermandad, ¿no? Porque tu música también, tiene que ver mucho con tus orígenes, ¿no? Está atravesado por los lugares que conociste, que recorriste, por tu barrio, por el interior que siempre mencionás, ¿no? Que marcó tu vida con esas recorridas con tu papá siendo camionero, ¿no? O las bicicleteadas que hacías en Montevideo para llegar a todos los barrios y conocer de alguna forma tu lugar. Y ahora me imagino que también aparecen nuevas posibilidades, ¿no? Al conocer nuevos espacios se puede ampliar también desde el lugar creativo. Y sí, se supone que sí. Lo que pasa es que el lugar creativo es un sitio que uno tiene adentro de la cabeza, ¿no? Claro. Es una cosa así muy interior que yo creo que vos podés mudarte. Yo podría vivir, no sé, en Moscú o en Sri Lanka o en Canadá, pero igual siempre voy a tener ahí un baúl, ¿verdad? Con una cantidad de experiencias, de recuerdos, de emociones que lo tengo siempre a mano a la hora de... Y no solo me refiero a las letras, también a las músicas. Todo el mundo, todos los músicos viajamos la vida entera con un material, un caudal de cosas que aprendimos en la infancia, lo más probable, que son las músicas que escuchabas en tu casa, las músicas de tu ciudad, de tu país, de la región, porque esa uniformidad y ese cariño que hablábamos del pueblo argentino con nosotros responde a que somos lo mismo, la misma región, la misma geografía, la misma lenguaje, cultura, hábitos de todo tipo. Y yo de niño empecé mi contacto con la música precisamente con música argentina, aunque parezca mentira, porque para empezar, la época en que yo era niño ya fue hace bastante tiempo atrás, y no era como ahora que está lleno de música uruguaya y que un uruguayo puede comprar, consumir, ir a un teatro, comprar discos de infinidad de artistas uruguayos. En aquella época lo que estaba de moda y lo que se escuchaba eran folcloristas argentinos, tango, y un poco después aparecieron los Beatles. Que te rompieron la cabeza. Por supuesto. Pero entonces, fíjate que yo empecé a estudiar guitarra a los 6 años y todavía no había aparecido Citarrosa, claro, que debutó por el año 65, 66. Hasta ese entonces todo lo que se escuchaba era
los chalchaleros, los fronterizos, Horacio Guaraní, Ramona Galarza, una cantidad de folcloristas argentinos y tango. O sea que para empezar, en mi origen del gusto y de todo eso está la música criolla de Argentina, a la cual luego le agregué, debido a mi curiosidad y a que me propuse, yo te diría que estudiar la música criolla más bien de acá, de la banda oriental, digamos, ¿no? Que tiene sus raíces también. Claro. Que estuvo atado de repente también a la lectura, que bueno, que no se dio siendo pequeño, sino ya entrada a la adolescencia. Sí. Sé que con un Martín Fierro fue el primer libro que te acercaste, que te acercó un amigo, ¿no? Que siguen siendo amigos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Y que además sé que también escribe buenos poemas. Estás informada. Sí, sí. Y bueno, y ahí te marcó de alguna manera, ¿no? Me marcó el gusto primero, el gusto de las primeras cosas, porque como me gustó, yo nunca había leído nada, ¿no? Hasta los 14 años sería eso más o menos. No tenía el hábito de la lectura, que en mi familia no había libros ni nada que se le parezca. Entonces, mi primer contacto con una lectura que no fuese obligatoria para estudiar, que fuese por placer, por entretenimiento, fue José Hernández, Martín Fierro. Entonces, un poco me dirigió el gusto hacia eso, hacia esa zona de la poesía gauchesca y eso. Entonces, las siguientes lecturas que hice fueron relacionadas. Descubrí al uruguayo Serafín García, de 33, poeta maravilloso, y otros. Hasta que un par de años después o 3 años después, otros amigos, otra barra, me hicieron leer Benedetti. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un brutal cambio de temática y de qué cosas aparecían en esos poemas, que ya era la ciudad, la oficina, la gente, la clase media, los problemas de convivencia, yo qué sé, era bastante diferente a lo otro. Otro mundo que se me abrió. Y a partir de ahí, bueno, no he dejado de leer hasta el día de hoy, soy muy interesado. Me gusta leer, sea literatura o sea un cartel, o sea, viste, me gustan las letras, las palabras. Y siempre has sido muy respetuoso de las palabras al momento de usarlas, tanto en los poemas como en las canciones, ¿no? Y me imagino que además con el paso de los años, viste que a veces nos ocurre a los seres humanos que tenemos como una imprudencia en la adolescencia, pero después cuando somos un tanto más grandes decimos, no, esto hay que tener como cierto reparo, cuidado. Capaz que te pasa eso, que ahora la pensás un poquito más. Bueno, me gusta respetar lo más que pueda el idioma. No sé si lo logro, pero me parece que es el patrimonio más importante que tenemos, la lengua y el idioma, el lenguaje, porque nos permite todo, todo, absolutamente todo. Aún el que nunca en su vida se interesó por las letras, por las palabras, necesita del idioma. El profesor de matemáticas necesita del idioma, todos por igual. Entonces, mi idea, no sé si acertada o no, es cuidémoslo y de algún modo uniformicémoslo para que todos nos entendamos. No sea cosa que uno usa una palabra con un significado y otro usa la misma palabra con otro significado. Entonces ahí se produce un... ¿Y entonces el lenguaje inclusivo dónde queda? Bueno, pero se va incorporando. Pero también todo... Porque también es vivo, ¿no? Todo es vivo, por supuesto. Pero todo necesita también cierto consenso, porque si no, no deja de ser un lenguaje que pertenece... Es una jerga, pertenece a un pequeño grupo. Si pasa el tiempo y se va consensuando y todos lo vamos asimilando, llegará el momento que todos usemos ese y otros lenguajes, ¿no? Porque claro, cada día se van agregando palabras, ¿no? ¿Y cómo es que personas tengan tatuadas frases de tus canciones? Yo no lo puedo creer. Hasta tu cara. Sí, no lo puedo creer. Tengo algunas fotos que me han mandado que es increíble. Muchachos que se han puesto, bueno, una frase en el hombro, en el brazo, una pequeña verso de una canción mía. Hasta ahí más o menos. Bueno, eso puede resonar, ¿no? Sí. Pero he visto tomar una foto mía, cualquiera, una foto donde estoy actuando con la guitarra, ¿no? Y alguien se hizo el tatuaje de esa foto, por ejemplo, en la pantorrilla o en la espalda. Y hecho por un tatuador que se ve que era de una calidad tremenda, porque ves la piel del tipo y ves una foto, ves los detalles de la guitarra, el tornillito, la clavija, la ropa que yo tenía, todo, el micrófono, así todo perfecto.
Me mandaron una foto, no lo puedo creer. Qué fuerte. Pero es muy lindo y imagínate vos que poner en tu piel una frase, una palabra, un verso que yo inventé y que a esa persona lo toca. A veces parejas se ponen uno acá, una frase, y la continuación del verso, el muchacho. Qué maravilla. También tiene que ver con lo que, bueno, has logrado con todos estos años, que no sé si fue pensado, imagino que no, que habrá sido orgánico, de generar singularidad, ¿no? De generar algo único, algo que no se repite, algo que abre la puerta y que puede llegar a ser replicado después de. Y bueno, creo que he tenido la suerte de que eso suceda. No sé si es buscado, si no es buscado, pero también te agregaría que esa especie de originalidad la tiene todo el mundo. O sea, toda persona que hace algo es original, es única. Es imposible que sea idéntico a otro. Pero en la música hay fórmulas. Hay fórmulas, sí, pero bueno, pero yo no estoy en eso, ¿no? Por eso. Pasa mucho en la música industrial, en la música que viene prefabricada por productores y esto y lo otro, y artistas que ingresan a ese mundo. No lo juzgo, está bien también. También tiene que existir el cantante pop, la chica que canta canciones pop y se pone de moda. Y también hay calidad en eso, o sea, no están mal hechas esas cosas. Están muy bien hechas, están hechas por especialistas de la grabación, especialistas músicos, compositores, letristas. Los cantantes también son excelentes, porque imagínate por todas las que tuvo que pasar, todo el casting que fue para que llegue a ser Taylor Swift o para que llegue a ser Britney Spears. ¿A vos te parece que no hubo miles y miles de chicas que hubieran querido estar en ese lugar? No, y si acapara masas, también hay algo ahí que se logró detectar. Bueno. Y sobre todo si permanece, ¿no? Porque hay cosas que también son más pasajeras. Creo que cuando permanecen genera más respeto. Esas iban a ser mis palabras, lo que tú acabas de decir. Sí. Algo hay ahí, ¿no? En la permanencia. Yo soy muy respetuoso de todos los fenómenos musicales. Todo me gusta, porque en todos lados hay algo. Hay una trompeta que no sé qué. O la percusión te gustó, o un giro vocal. Siempre hay algo que es interesante. Te he escuchado, ahora que hablamos tanto, ¿no?, públicamente de la salud mental, y es algo que es más liviano. Te he escuchado decir en algunas entrevistas que durante muchos años vos viviste depresión y que la música terminó siendo una salida, un escape. Bueno, es cierto que fui una persona con una severa depresión durante muchos años, 15 o 20 años o más. No sé si la música fue lo que me ayudó a salir, porque en realidad la música estaba en mí como algo paralelo, como algo no paralelo, que forma parte de mí. Y mientras tuve ese problema de depresión, la música estaba conmigo a mi lado y no me significó. Pero no te impidió seguir desarrollando canciones. No me impidió, por suerte. Eso es también muy importante. Lo que yo creo que posibilitó una mejoría en ese terreno es mi voluntad. Mi voluntad, mi fuerza y mis ganas de vencer una cosa que tardé años en lograrlo. Pero bueno, se fueron alineando una serie de cosas, o me fui cansando, me fui saturando de la depresión. Dije, bueno, basta, hasta acá llegó. Pero me llevó muchos años, ¿no? Sí. Una lucha difícil. Pero está muy bien que un referente como tú también lo visibilices. Además, ¿no? También es cierto, los estudiosos de esto lo saben bien, que existen muchas personas con depresión y que ni siquiera lo saben. Y llevan una vida obviamente recortada, disminuida, y no lo saben, ni siquiera tienen la posibilidad de decir busco una solución, busco una terapia. No, ya se acomodan a eso y llevan una vida de tristeza, de entrega, ¿no? Sí. Hay que estar alerta. Bien, también si uno repasa tus canciones, hay un periodo ahí como de más escepticismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, mirá que el escepticismo no lo he perdido. Sigue estando, forma parte de mi ADN. Sí, y sí, porque bueno, basta mirar un poco el mundo para comprender a veces que, no sé, qué difícil que las cosas cambian, ¿no? Sí. Pasan los siglos, pasan los milenios. Yo coincido. Y el ser humano es el mismo en ese aspecto, ¿no? Hemos evolucionado de forma infinita desde el punto de vista tecnológico y una cantidad de logros indiscutibles, y se vive mejor por eso. Pero hay un tema ahí entre la ética y la moral que
que siempre igual, ¿no? Sí, la lucha del poder, sobre todo, Sí. ¿no? Que es lo que sigue moviendo al mundo, los conflictos internacionales armados, que vos decís, Sí. pero estamos, ¿en qué era estamos? ¿Ya no la vivimos Y esta? la plata. Y la humanidad sigue repitiendo, como caemos, ¿eh? No aprendemos nunca. Es un buen negocio la Sí. guerra. Es un muy buen negocio. Sí. Hay intereses económicos ahí, Obvio. obviamente. Ya que mencionás el tema de la tecnología, me parece bien interesante también tener tu mirada como creador, la llegada de la inteligencia artificial, los desafíos que puede traer para los compositores, el hecho de que ahora, con toda la información que va recibiendo de cada una de las consultas, pueden generar algo original, entre comillas lo pongo. Sí, ¿por qué no? Hay que usar todo, hay que estar... Yo no estoy al día, soy una persona muy atrasada. O sea, yo siempre llego a los adelantos, a las novedades y a los inventos, no sé, 10 o 15 años después. Pero al final llego y lo uso y no tiene nada de malo, soy de repente más precavido, pero se te van incorporando que vos no quieras. Entonces, como siempre, de lo que se trata es, uno puede usar todas las cosas, pero bueno, es uno el que las usa. Hay un cometido, un propósito. Yo pienso que hace unos años era inimaginable ni siquiera el celular, era inimaginable cosas que hoy en día son tan corrientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, una persona que vivía hace 100 años, era inimaginable la radio, o la afeitadora, o la licuadora. Son tal vez más vertiginosos los cambios ahora. Son más ¿no? rápidos. Y bueno, hay que estar, la cabeza también tiene que estar vertiginosa. Sí. No hay que asustarse por la época que estamos viviendo, al contrario. Nos permite la posibilidad de demostrarnos, de templarnos, de ver cómo reaccionamos, ¿no? ¿Y seguís escribiendo en cafés? Sí, Sí. me encanta. Tengo una circuito, me imagino, ¿no? Sí, una cantidad de lugares. Como tengo la suerte de vivir en la ciudad vieja, lugar que me encanta y que cada vez me gusta más, está lleno de bolichitos, restaurancitos, cafés, bueno, el centro también. Y me gusta, tengo la capacidad de, ¿viste como la serie de la gente F-86 que le baja una cúpula así? Sí. y se aísla con el jefe. Yo voy a un bar y me entra una especie de concentración, ¿viste? Claro. Puedo trabajar perfectamente, tanto sea escribir o leer o hacer oficina, ¿viste? Contestar mensajes, cualquier cosa que tenga que hacer. Me encanta hacerlo tomando un capuchino, una copa de vino. Lo hago no todo el día, pero cada vez que puedo. Sí. Imagino que ahí también tendrás personas que te saludan, Por el supuesto, hecho de estar en un lugar público, pero independientemente, viste que los uruguayos somos muy respetuosos. Pero eso es una alegría también enorme, ¿no? Que una persona se te acerque a manifestarte que te conoce tu trabajo, a pedirte una foto, un autógrafo, es una cosa muy emocionante. A mí muchas veces una cosa así me acomoda el día, ¿viste? Claro. Me cambia el ánimo, porque aparte no es permanente, es una cosa que te sucede, bueno, no sé, poco. El uruguayo, como decís tú, el uruguayo es retraído, ¿no? Y más tímido, pero cuando sucede a mí me encanta. Y hablando del público uruguayo, pienso en muchos músicos que marcaron una era, un tiempo, Anderno Jansen, Mateo. ¿Crees que el público ha sido justo con ellos o que ha tenido que pasar el tiempo para que tengan el valor que tienen? Es difícil contestarte eso. En general, la idea general que se tiene y que muchas veces se denuncia y como una especie de queja es la sociedad uruguaya castiga a sus artistas y los mata y no les da vida y mirá, esa es una mirada. Yo creo que hay otras miradas también, no digo que no puedan compatibilizarse. A veces yo pienso que la sociedad uruguaya es muy generosa con sus artistas, que asiste a los conciertos, que compran nuestros discos. A mí me sucede desde hace más de 40 años, no podría quejarme yo de eso. Pasa lo mismo con ustedes, con los medios, con las radios, los canales de televisión, los medios gráficos. Toda la vida nos apoyaron. Yo tengo en mi casa baúles llenos
de páginas enteras de los diarios con una entrevista, una página y media del dominical de X diario, entrevistas de todo tipo. A veces uno piensa, si una empresa, una marca famosa quiere contratar una página de ese diario, le sale miles de dólares. Sí, eso es cierto. Y a mí me lo dan de forma libre para que yo dé mis opiniones, comente lo que estoy haciendo. Eso pasó siempre. También pasa a veces que algunos artistas más díscolos no, que de repente tienen ciertas dificultades de integración a la sociedad o ciertas dificultades para llevar adelante el trabajo, aparte de lo musical, la difusión, la seriedad con que uno debe proyectarse, promocionarse, fallan en eso y tomamos esos como ejemplos de la sociedad los mató. Y yo me pregunto, ¿fue tan así? ¿O esa persona colaboró también? Sí. También digo, imagino que sí, que debe haber un poco y un poco, tal vez. Un poco. ¿No? El Uruguay es muy chiquito y yo siempre sentí un gran apoyo. Sobre todo en mi caso, que mi producto no es precisamente lo más estándar o lo más popular. Es una cosa que muchas veces fue experimental, compleja, y aún así he recibido un enorme apoyo del público y de los medios. No puedo quejarme de eso. Ha sido de nicho, pero con el paso de los años termina siendo Ha ido identitario, ¿no? ha ido creciendo. Claro, porque forma parte de lo que somos también, ¿no? Sí. Bueno, se sumó Juanpi, que tiene una sección, La Huella Digital. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Primero que nada, bueno, gracias por estar acá. Qué lindo poder compartir también y sumarme. Lo que yo hago es, revisamos la huella digital, le llamamos en este universo las redes y hacemos como un repaso, algunas cuestiones, en este caso una foto muy linda que nos lleva a tu infancia, a tu niñez, que la publicaste en tus propias redes. O sea que no es que no estamos robando nada, sino más bien, así que sí, ahí la vamos viendo porque vos hablás en la foto de tu formación y de tu educación y nombrás ahí, decís, historia simple, contás a la escuela a la que te tocó ir, al liceo, con el tema religioso ahí. Con esos amigos. Esos son tus amigos, que decís ahí 30 hermanos, ¿no? Que recibiste, que me pareció muy lindo. Y hablas de mandatos familiares. También, como ciertos mandatos familiares, quizás en elegir la institución y como, bueno... Sí, claro. Quería preguntarte por eso. Bueno, uno cuando es niño no elige, ¿no? Por supuesto. A qué escuela va o a qué... En el caso mío, incluso con la música, suele suceder que los niños rompen las que te dije, ay, papá, quiero comprarme un teclado, yo quiero ser baterista, y hasta que al final el padre cansado va y les compra el instrumento o van a tomar clases. En el caso mío, yo tenía 6 años, era el mismo año que iba a empezar la primaria, y un día yo recibo de manera absolutamente sorpresiva la noticia de que empezaba a tomar clases de guitarra. Me habían comprado una guitarra, cosa que yo no pedí en ningún momento, un libro de solfeo, un cuaderno de pentagramas, y a la semana siguiente, que comencé ahí a 100 metros de casa, se había instalado una profesora. Lo mismo que la primaria, ¿no? Te preguntan, ¿a dónde quieres ir, nene? También me mandaron a los scouts de Paso Molino, todas cosas que uno recibía y obedecía, como éramos los niños antes. Pero qué linda esa posibilidad, ¿no? De la música que apareció. Ay, genial. Imagino que hoy habrás agradecido ese mandato, Claro. ¿no? Me cambió la vida, ¿no? Claro. Qué divino. Pero en el caso de la escuela y el liceo, fui a un colegio en donde tuvimos juntos toda la primaria, 6 años, y luego los 4 años del liceo, porque no había bachillerato, hasta cuarto del liceo. 10 años los mismos compañeros. Atravesamos el crecimiento, ¿no? Claro. La infancia, la entrada en la adolescencia, todas esas modificaciones, todo ese mundo increíble, juntos, hasta los 15 años. Perfecto, luego cada uno agarró su rumbo, uno fue a estudiar agronomía, el otro no sé qué, nos dejamos de vernos pero décadas, hasta que hace unos añitos nos reencontramos, 30 o más, o 30 y pico, y la sensación, que yo lo dije por ahí, es, bueno, se trata de hermanos, no es solamente el gran amigo, el amigo de la primaria, el compañero del fútbol, no, esto es algo más. Claro. Son realmente una cosa fraternal, porque las cosas que vivimos, conocíamos a nuestras respectivas familias, vivían los abuelos de todos nosotros, íbamos cada uno a la casa del otro todo el tiempo. Sí, realmente. Los campamentos, bueno, todo.
Una hermandad, qué lindo. Una Qué lindo hermandad. también tener la posibilidad de tener eso. Hoy hablaron de los tatuajes y las frases, pero algo también muy lindo que te ha pasado es que te han pintado, ilustrado, ¿no? Diferentes artistas. Y bueno, me gustaba también ir viéndolos. Tinta y Cuento es una de las ilustraciones que estamos viendo. Ese es Ahí muy de Manu bueno. Couste, óleo sobre... Ese es muy bueno y falleció ese muchacho el año pasado. Eso es impresionante. Fabricio Pasquali, por Fabricio. ejemplo. Fabricio. ¿No? Algunos de los tantos que hay. Y también eso, ¿no? Como que otro artista tome y cree una obra sobre vos. Eso es muy fuerte. Me pasa a veces cuando voy por la Argentina que se acerca un muchacho que nunca más voy a ver y me trae una caricatura que hizo mía, ¿no? Claro. Tengo una cantidad en casa. Muchas te gustan y muchas más o menos. También. Claro, como la foto. Una que sí Como que la soy foto. yo. ¿Recordás la primera vez que te pasó? O sea, porque debe ser fuerte. Porque hoy ya estás acostumbrado quizás, pero... Me pasó, mira, me parece que me pasó en un diario. Había me parece que fue Ogue, o no, Ogue no, otro famoso Carocha. No, otro, ¿cómo se llamaba? Tremendo dibujante que había hecho un dibujo de mi primer conjunto, éramos 3, y aparecíamos los 3 dibujados, así hermoso lindo. era. ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno. Bueno, ahí ya aparecerá el nombre, en algún momento, en algún lado está. Y después, ya para ir cerrando, bueno, hay muchas formaciones que has hecho con muchos talentosos, Sí. pero hay una foto muy linda que, si no me equivoco, es de enero de 1989, donde, bueno, estás de regreso, según lo que decís, de 1 año y medio que habías estado por Perú, Bolivia, y que rápidamente forman este grupo y bueno, tenían algunas presentaciones en boliche y está Mateo. Ah, sí. Me pareció muy linda también la foto para poder ir Sí, viendo. hermoso, hermoso. Andrés Recaño, Eduardo Mateo, Gustavo Echenique. Ahí está. Claro. Una de las cosas que me gustaría decir también, hoy hablábamos del apoyo y de la sociedad, como yo también tuve la suerte siempre, ¿no?, de trabajar con los mejores músicos de este país. Eso es lo que es una maravilla que me ha tocado. Todos los conjuntos que armé, todos los parceiros que tuve, los más excelentes músicos de aquí, del mismo modo que también tuve acceso a las mejores salas, a los mejores teatros. Las discográficas siempre se interesaron por mis cosas sin que yo tuviese que ir a golpear ninguna puerta ni nada. Claro. 3 discográficas uruguayas donde yo pude grabar todo lo que he compuesto con absoluta libertad, sin un productor que te venga a decir, no, esto va, esto no va, acá cambia el no sé qué, el estribillo. No, no, no. Claro. Absoluta libertad. Entonces imagínate el nivel del agradecimiento mío hacia este país, ¿no? Impresionante. ¿Te quedan muchas canciones inconclusas? Sí, muchas. Tenés unas cuantas, ¿no? Que sé Tengo que unas a cuantas. veces duermen años. Ah, ya tengo unas cuantas conclusas. Sí, ya, sí, no, que eso está clarísimo. Ya están esperando momento para estrenarse. Y yo siempre voy trabajando como por adelantado, o sea, siempre ando con 20, 15, 25 letras claro, que le falta un pedazo, esta no me gusta todavía y la guardo y la vuelvo a agarrar a la semana siguiente, y músicas, y ahora la ventaja del celular, que vos cualquier idea la grabás ahí en el momento. Sí. Y siempre vengo trayendo una frase linda que decía mi querido colega Jorge Lazaroff: vengo trayendo una tropa de canciones interminadas, inconclusas, y de a poco las voy. Está bueno. Siempre tengo eso. Me surge la duda, en ese proceso creativo, ¿sos muy duro contigo mismo? Cuando eso decís, algunas no me gustan. Y las que no me gustan trato de seguir puliéndolas, seguir y seguir, hasta que me gustan. Y que no me hayan gustado es complicado, porque te pasa después que la hiciste, incluso capaz que después que la estrenaste y la mostraste, y capaz que después te arrepentís. Entonces, bueno, la dejás de cantar, queda olvidada. Igual me imagino que habrás tenido alguna sorpresa, alguna que no apostabas demasiado y Absolutamente. terminó siendo Absolutamente. Sí, de las más importantes. Tal cual. Incluso canciones que a veces en el disco las pones en un lugar secundario, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? En el lugar octavo, porque no es de la que... Y capaz que justo esa es la que más gustó, la que más se difundió. ¿Y cuándo es canción y cuándo es poema? Y eso es complicado. Tiene que ver un poco con el lenguaje, por un lado. El poema, la poesía se puede permitir un lenguaje un poco más experimental, un poco más de... No tiene por qué ser llano. Podés jugar un poco más. Y por ahí temas también que decís, este tema no es para canción, no es para que yo lo esté cantando en un escenario, que la gente va a pasar un buen momento una noche. Hay temas que yo pienso,
pero por ahí en un libro, en un papel, sí pueden estar, ¿por qué no? Uno tiene inquietudes, otras cosas que no son para todo momento, ¿no? Pero sobre todo el lenguaje. Yo creo que uno debe buscar que la canción sea sencilla, que sea entendible, o por lo menos más entendible, lo más entendible posible, cosa en lo cual yo fallo muchas veces, fracaso rotundamente, pero bueno, es lo que me sale. Pero busco, tengo esa inquietud, que sea entendible. En una poesía vos podés ser un poco más hermético o permitirte oscuridades o cosas, o que la gente se tome el trabajo de leerlo 2 veces o 3 veces, ¿no? Eso forma parte de cualquier cuestión artística, ¿no? Sin duda. Bueno, Fernando, ¿cuándo estarás tocando por Uruguay? Porque en Argentina sé Por que tenés Uruguay muchas no, fechas. Por Uruguay recién en septiembre, donde vamos a tocar de vuelta en el Sodre con Hugo Fatoruso, que lindo. presentamos el disco que grabamos el año pasado. Cuando vuelva de Japón. Cuando vuelva, todavía está en Japón. Sí, día por medio me manda alguna cosa cómica, alguna foto. Y después toco en Argentina ahora en julio, pero en Uruguay recién en septiembre. Bien. Con este disco que estuvimos preparándolo divino. Es una cosa, es un privilegio de mi vida tocar con Hugo Fatoruso, con Eduardo Mateo, con Lazaroff, con Rubén Rada. He tenido todos esos privilegios, ¿no? Bien. Yo a veces pienso cuántos músicos en el mundo hoy en día estarían envidiosos de estar en mi lugar arriba de un escenario con Hugo Fatoruso. Claro, sin duda. Bueno, y al revés también. Yo deben decir lo mismo de vos. Claro. No, seguro que Gracias. Gracias por la Muchas charla. gracias. Un gusto enorme que estés acá. Igualmente. Gracias. Hacemos una tanda, enseguida venimos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza.